Bueno, buenos días a todos. Como sabéis, y tal como comenta nuestro portavoz, Arturo Aliaga, una de las obsesiones que tenemos desde el Partido Aragonés es potenciar las políticas sociales. Nosotros creemos que la mejor política social es la creación de empleo, y un sector importante que ha creado empleo y que fija empleo no solo en la capital, en Zaragoza, sino especialmente en el medio rural, es el colectivo de los autónomos. El Partido Aragonés está abanderado todo tipo de iniciativas alrededor del colectivo de los autónomos. Como bien sabéis, pedimos que se trajera la ley del fomento del emprendimiento y del trabajador autónomo, que el propio presidente del Gobierno, Javier Lambán, ya dijo en el discurso de investidura, y llevamos más de 2 años y todavía no se ha traído a Cortes. Pedimos también que se ampliara la tarifa plana durante más de 1 año y que luego el segundo y el tercer año de incorporación como nuevo autónomo hubiera una reducción en un 50 y en un 25% respectivamente, cosa que ahora está haciendo el propio Gobierno de España, que también Arturo Aliaga llevó a las negociaciones con el Gobierno de España y se está haciendo. También comentamos que se redujera a la mitad la cuota que pagan los autónomos en España, que naturalmente en Aragón, que es una de las más altas que hay en la Unión Europea, y parece ser que el Gobierno de España también está dando pasos al respecto. También hemos hecho iniciativas en favor de la cobertura a favor de los autónomos en todo el tema de maternidad, en todo el tema de baja, en todo el tema del paro, y también han salido apoyadas aquí en las Cortes. Y luego también hemos presentado alguna otra iniciativa para la conciliación de los trabajadores autónomos o para fomentar el emprendimiento rural. Hoy presentamos una nueva iniciativa en favor del colectivo de los autónomos en Aragón, que, como bien sabéis, son más de 105.000 autónomos en Aragón inscritos en el reto, repartidos aproximadamente un 60% está en el sector servicios, un 20% está en el sector de la agricultura y la ganadería, un porcentaje también importante, un 10% de los autónomos inscritos en el RETA en Aragón pertenecen al sector de la construcción, y el resto principalmente pertenecen a otros servicios o otras profesiones dedicadas al mundo de las nuevas tecnologías. Por tanto, como bien saben, y hablando de nuevas tecnologías, hoy en día las nuevas tecnologías están avanzando de forma importante, y creemos que el Gobierno de Aragón tiene que abanderar, en coordinación con las asociaciones empresariales y en todas las comarcas, un plan de formación ambicioso para formar, para instruir al sector, al colectivo de los autónomos en todo lo que es lo relacionado con la economía digital y con las habilidades y nuevas tecnologías. ¿Por qué creemos eso? Pues porque está avanzando todo de forma importante, y porque todo colectivo autónomo, toda pyme, todo emprendedor que tenga cierta habilidad en este sector, pues va a ser la empresa mucho más competitiva, va a optimizar todos sus recursos y, naturalmente, puede reducir de forma importante los costes. Ya se está haciendo en algunas otras comunidades autónomas, ya se está haciendo en otros países, y nosotros con esta iniciativa lo que pedimos es un plan digital para los autónomos de Aragón. Un plan digital ambicioso, no partidas como la que está haciendo el Gobierno de Aragón de 90.000 euros por aquí, 80.000 euros para allá, simplemente para maquillar y decir que se está trabajando en favor del colectivo de los autónomos. Queremos un plan digital para los autónomos de Aragón importante. Entonces, nosotros comentamos 3 puntos en nuestra iniciativa. En primer lugar, elaborar un plan de formación para autónomos y pequeñas empresas de Aragón, con el objetivo de mejorar las habilidades digitales de estos profesionales, impulsando la formación de los trabajadores autónomos en materias relacionadas con la economía digital y las nuevas tecnologías de la información. En segundo lugar, el segundo punto, que va aún concreta más, teniendo en cuenta la realidad de Aragón, lo que pedimos es implementar ese plan de formación y esas jornadas anuales por comarcas, en cada una de las comarcas, abanderado desde el propio Gobierno de Aragón, abanderado desde el propio Instituto Aragonés de Fomento, en coordinación con el colectivo de los empresarios, con CEO, CEPIME, Cincamedio, con ATA, etcétera. Eso, diversos cursos de formación en otras habilidades, ya se estaba realizando años anteriores, y en este sentido no se está realizando. Y luego, en tercer lugar, desarrollar esa celebración de jornadas de sensibilización y cursos específicos alrededor de todo este tipo de habilidades que creemos que son muy importantes, todo lo relacionado con las habilidades digitales. Y estamos hablando de redes sociales, estamos hablando de potenciar los canales de comercio electrónico, estamos hablando de potenciar todo lo relacionado con Big Data, estamos hablando de potenciar todo lo relacionado con Internet de las cosas, etcétera, etcétera, que hoy en día ya no es futuro, que hoy en día es presente. Y si los autónomos, el colectivo de las pymes en Aragón, no se suben a este tren, y si el Gobierno de Aragón no la bandera, estaremos hablando de pasado.
Cuando hablas de que queréis un plan integral y no partidas sueltas y has dado alguna cifra, imagino que estáis pensando también en una cifra para ese plan integral. Bueno, el gobierno de Aragón es el que tiene que poner una cifra. En ese sentido, el Instituto Aragonés de Fomento en la legislatura pasada o anteriores realizaba partidas específicas en lo que ahora sería la Comisión de Economía, Industria y Empleo, siempre con la bolsa del Instituto Aragonés de Fomento, y lo que se hacía era trabajar con la asociación empresarial de cada comarca y realizar cursos específicos dirigidos a las empresas a precios competitivos. En ese sentido, es el Gobierno de Aragón el que tiene que calcular ese coste. Naturalmente, antes existía una voluntad política para cursos relacionados con nuevas tecnologías, para cursos relacionados con innovación, para altos directivos, para mandos intermedios. Eso lo hacía el Instituto Aragonés de Fomento en coordinación con las asociaciones empresariales de las comarcas de Aragón, y eso, por desgracia, en ese sentido, no se está haciendo, y más en el colectivo de los autónomos. Es el Gobierno de Aragón el que tiene que valorar y poner esa cifra. Fijaros también que, como complementos, podemos decir que hay otra iniciativa presentada en relación al colectivo de los autónomos, en donde, para ver qué grado de implantación puede tener esto, nosotros también pedimos una elaboración de un estudio para conocer el grado de implantación de las nuevas tecnologías en el colectivo de los autónomos en Aragón, porque hay cuatro tipos. Hay cuatro tipos y eso sí que me gustaría dejarlo claro. En primer lugar, están los autónomos digitales activos, que son aquellos que emplean de forma importante las nuevas tecnologías con éxito de forma importante. Luego están los autónomos digitales moderados, aquellos que saben que tienen que emplear las nuevas tecnologías y no le sacan todo el partido. Luego están, en un tercer grado, los potenciales autónomos digitales. Son aquellos que sacarían mucho partido al emplear las nuevas tecnologías, pero no lo están haciendo. Y luego todavía quedan autónomos sin interés en las nuevas tecnologías, pues que van realizando sus oficios, van realizando sus profesiones y, bueno, no le dan importancia a las nuevas tecnologías porque van teniendo su trabajo, pero creemos que si el Gobierno de Aragón, en coordinación con las asociaciones empresariales, impulsa un plan digital para los autónomos de Aragón de forma ambiciosa, como se está haciendo en otras comunidades autónomas y como se está haciendo en otros países de Europa, pues naturalmente la empresa va a ser más competitiva, va a ser más eficiente y va a reducir sus costes y sus gastos. Y yo quería preguntar también por otro tema. ¿Tiene el PAR alguna valoración sobre la última sentencia de la Audiencia Nacional sobre el anteproyecto de Viscarrues? Pues la posición es clara y es la gran suerte que tiene cuando tenemos a un presidente del Partido Aragonés y a un portavoz como Arturo Aliaga, que siempre se ha movido dentro de lo que es la ley y la garantía constitucional, que es cumplir la sentencia que dicta el tribunal. Nosotros tenemos claro de que existen unas necesidades hídricas en Aragón para que se constituyó pues ese proyecto, pero está claro de que si el tribunal dice que no se cumple la ley, pues nosotros tenemos que acatar esa sentencia, pero también tenemos que decir que hay unas necesidades hídricas en Aragón que hay que intentar salvaguardar y tirar hacia adelante, pero también podemos decir que el tener que hacer un nuevo anteproyecto pues podría ser una oportunidad para consensuar opciones con todos los territorios sin perder esa esencia que siempre ha defendido el Partido Aragonés. Muy bien, muchísimas gracias a vosotros.